Bueno, lo prometido, ya está con nosotros el gobernador José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba. Muchas gracias por haber venido, gobernador. Gracias, Alfredo. Recién llegado, enseguida nos vamos a conversar con él. Y lo que le prometí, según el orden que le anunciaba, vamos a conversar con el senador Rodolfo Terraño. Siempre lo destaco porque, yo lo voy a decir lo que comentábamos en el corte. Vi el reportaje entero que le hicieron al ministro Lorenzino y me asustó su fragilidad intelectual. Me asustó su fragilidad intelectual. Entonces digo, cuando a la política desembarca gente que está capacitada, preparada, un verdadero intelectual como el doctor Terraño, bueno, bienvenido sea, más allá del pensamiento político que tenga y las críticas que uno pueda tener, los acuerdos que uno pueda tener. Pero digo, siempre es mejor construir política con la gente que está preparada. Bueno, doctor, apelo a su condición de periodista, digamos. ¿Cuál es el principal problema de la Argentina hoy, según su mirada? Según mi mirada, los principales problemas son, socialmente, la inseguridad, que es algo que se siente, no se puede hablar con la gente, iniciar una conversación sin que salga el tema de la inseguridad, ante lo cual parece haber una gran incapacidad, no solo del gobierno, yo diría, es muy amplia la incapacidad de la dirigencia, pero yo creo que se pueden hacer muchas cosas, y estoy tratando de promover un consenso, incluso con quienes van a ser mis rivales en la elección. ¿Ah, sí? Sí, yo me he dirigido a Filmus, me he dirigido a Pino Solana, porque eso hay que sacarlo. Sí, agenda de Estado, eso sin duda. Pero, y además, no se puede permitir que en una campaña nos peleemos por ver quién defiende más la seguridad de la gente, porque eso es terrible. Y además, aún en la campaña, yo creo que hay que ir buscando acuerdos para una política legislativa ulterior. Porque estuve hace poco en Francia, en un congreso europeo sobre seguridad, muy interesante. Nadie se plantea las cosas, garantismo versus mano dura. Sí, es una discusión absolutamente increíble y ya pasada. Pero está muy claro que la inseguridad depende de muchísimos factores. Depende de la distribución del ingreso, de la exclusión social, de la ley penal, de la ley procesal, de la organización policial, de la organización judicial, de la organización del sistema penitenciario, de la lucha contra el narcotráfico, de la política de prevención. Es imposible que no tengamos acuerdo en ninguno de esos puntos. Y entonces hay que ir buscando. Y el otro día me pasó una cosa muy interesante en una villa, la que está frente a la cancha. ¿Cómo se llama ese equipo? A la cancha de San Lorenzo, sí señor. Sí, fue poco antes de que le ganáramos 3-0 a Boca. Oh, bueno. Lo voy a tomar como una agresión a la prensa independiente, doctor. Bueno, en esa villa, primero yo entré, uno tiene ciertas ideas, ciertos preconceptos sobre la villa. Primero, todas las casas enrejadas. Y un maxi kiosco todo enrejado con una ventanita como esa que tienen las farmacias para despachar de noche. La preocupación que me transmitía toda la gente, no tenía que ver ni con el empleo, ni con el sueldo, tenía que ver con el narcotráfico. Qué bárbaro. Entonces, cuando uno ve... Es muy interesante lo que plantea, porque el gobierno lo mira con una anteojera ideológica creyendo que es un problema de los ricos, ¿no? Sí, y usted me está diciendo, en una villa es el principal problema, claro, ¿no? El problema de los que viven en de los que viven en la villa, por supuesto. Entonces, creo que esto es tan importante y que no se ve, o que es objeto de discusiones, que uno tiene una posición, otra, pero a nadie se le ocurre cómo resolverlo. Y hay soluciones en otras partes he reducido, no es que haya seguridad total, porque, por supuesto, la condición humana es la misma en todas partes, pero sí se puede reducir, En los temas de la reforma judicial, en los temas, yo diría, de frenar la posible reforma de la Constitución, en voltear el tema del blanqueo tal vez, ¿usted cree que podría trabajarse un acuerdo parlamentario para después de las elecciones de medio tiempo? ¿Ha notado consenso en la oposición? A veces se habla de consenso electoral. Claro. Eso no tiene importancia. Claro. Lo que tiene importancia es si usted puede lograr ciertos consensos en asuntos de fondo y después llevarlos
al Congreso. Y yo lo escuchaba recién a Redrado, que dice, bueno, no tenemos que ser, aspirar, tenemos que ser generosos, no ser primero. O sea que yo quiero ser, bueno, soy primer candidato, precandidato, y quiero ser primer candidato y quiero ser senador. Pero ¿para qué? No, para... Por un tema de vanidad personal. No. Bueno, todas las acciones humanas, por supuesto, tienen un interés individual. Pero hay algunos egoísmos que son socialmente útiles y algunos egoísmos que son socialmente nocivos. Yo digo, hay un egoísmo socialmente útil que es el de querer llegar a un lugar para buscar consensos, para decir, bueno, no es posible que no podamos establecer políticas públicas. Bueno, yo logré un consenso muy amplio, usted se acuerda, firmado por los principales dirigentes del país, pero después hay que implementarlo y hay que defenderlo. Claro. Y eso no se hace desde fuera, no se hace como un libre pensador, eso es lo que tiene que hacer desde dentro. Adentro y sobre todo en el Congreso de la Nación y en el Senado. Y para lograr eso que usted quiere de ser senador, ¿con quién tiene que batallar? ¿Primero dentro de su partido o no? No, hay una cosa que todavía no se ha advertido, que hoy día hay primarias, no hay más internas, no hay más candidatos oficiales. Entonces, a una primaria pueden ir varios candidatos de un mismo partido, pero no a competir entre sí, a competir contra todos. Cualquiera puede votar aquí y allá. Yo voy a una primaria no a competir con otro candidato del radicalismo o de la alianza radical. Que puede haber otros, pero... Puede haberlo, sí, pero en la primaria, yo voy a competir contra el kirchnerismo, contra el PRO, es decir, voy a buscar una tercería para romper esa polarización que creo que es nociva. Muy bien, eso me parece que es un propósito también generoso, aunque esté uno... Y además hay que asumirlo con sinceridad. Si uno quiere hacer algo... Doblemente opositor va a ser su candidatura, o sea, opositor al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad. Así es. Pero digamos, la oposición no es tirar piedras. Yo pienso, por un lado, yo veo que este gobierno se está desmoronando, ¿no? Sí. Perdió la CGT, parte de la CGT, perdió a muchos gobernadores, perdió el ascendiente que tenía sobre la justicia, perdió el control de la economía. Es muy interesante cómo alguna gente no advierte esto. Yo digo esto, fíjese, imagínese un país cualquiera, Costa de Marfil, no sé, cualquiera. Sí. Y a usted le dicen que en ese país el gobierno entrena perros para olfatear los baúles de la gente que va de veraneo al país vecino, a ver si llevan dólares. Y después que hacen la berrap oficial para que vengan todos los capitales de Isla Caimán, a hacer lavados legalmente. Es incomprensible. Bueno, pero si usted lo piensa en otro país, se da cuenta que ahí hay una crisis seria. Claro. Y aquí mucha gente sigue hablando del poder, del gran poder. Ese poder se está cayendo. Ahora, no ganamos nada con eso si no lo sustituimos por algo. Yo creo que la elección es una gran oportunidad, porque me parece, van a perder el quórum propio, van a perder las mayorías especiales, probablemente las mayorías, y eso obliga a una negociación. Es decir, uno cuando no tiene necesidad no negocia, ¿no? Pero alguien dijo que nada aclara más la mente que la falta de opciones, ¿no? Y entonces yo creo que aún con el gobierno se puede llegar a algunos consensos, pero básicamente con todos los otros partidos, que no es unirse todos para derrotar al gobierno. ¿Y después qué? Hay que pensar desde este Parlamento, desde el nuevo Congreso, hay que pensar en crear las condiciones para empezar el 2015. Doctor Terrano, le hago la última pregunta, que es la misma que le voy a hacer a todos. La de la década ganada, que se cumplen 10 años. ¿Quién ganó para usted en esta década? Bueno, la Nata está informándolo todos los domingos. Claro. Pero no, yo creo que hay una derrota, una pérdida extraordinaria. Nos sacamos la lotería de la soja.
ni pensábamos, el país no pensaba que podíamos recibir tanta plata, tanta plata. E hicimos lo de la cigarra, no lo de la hormiga. Se dilapidó todo eso, no se modificó la estructura productiva del país, no se alteró la distribución del ingreso, porque el asistencialismo no altera la estructura de esta enorme desigualdad que hay en el ingreso. Pero digo, esto no es retórica. Usted toma el informe de PNUD, algunos lo miden por el coeficiente de Gini, el PNUD lo mide por deciles, ¿no? La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre. Bueno, Japón 4 veces y media, Alemania 9, Estados Unidos 16, Argentina 27, ¿no? 27 la diferencia. Entonces, después de 10 años de gobierno. Bueno, eso no es, eso es perdido. Y después la inflación, es decir, tenemos, fíjese, hoy día que hay estabilidad en el mundo, hace no mucho tiempo teníamos precios de las materias primas por el suelo, e inflación. En Estados Unidos en los 80 la prime rate llegó a 23% en Estados Unidos. Y hoy día hay estabilidad en casi todo el mundo. Y los países que más inflación tienen son Eritrea, el Congo, Bielorrusia, Venezuela, Irán y la República Argentina. Madre mía. Doctor Terrenio, ha sido muy amable. Muchas gracias. Está con nosotros quien va a ser candidato del PRO en La Matanza. Le picó el bicho de la política hace un tiempo Javier Castrilli, ya enseguida vamos a charlar con él y por supuesto el gobernador José Manuel de la Sota. Hay mucho para conversar de política, de economía, de la relación con el gobierno nacional, de algunas denuncias que le han hecho, todos los temas aquí. Le doy mi palabra.